¿cómo están? Yo soy Máximo Estupiñán Maldonado, presidente de la World Association for Curriculum Assessment. Le doy la bienvenida a esta clase magistral donde vamos a abordar el interesante tema de la transformación curricular. ¿Qué se entiende por una transformación curricular? Bueno, es el reto más grande que tienen las universidades hasta el día de hoy, que consiste en pasar de las asignaturas a las competencias. Bueno, como tú ya sabes, por ejemplo, en muchísimos países las universidades han pasado por agüita tibia esa transformación curricular y están hablando ahora de competencias, pero en realidad sabemos perfectamente que usan la categoría competencias de una manera bastante ligera. Y lo que siguen teniendo en realidad siguen siendo asignaturas y no han realizado el protocolo técnico para poder identificar las competencias de una manera científicamente aceptable, siguiendo el protocolo técnico internacional para su identificación. Y esto ha generado un problema porque muchos están acusando al supuesto enfoque por competencias, que nunca han aplicado, de ser el causante del fracaso en la formación universitaria. Bueno, en realidad, si no se ha logrado aplicar el enfoque por competencias con todas sus propiedades, respetando su protocolo técnico, no podemos hablar de un enfoque por competencias como tal. ¿Por qué? Porque seguimos todavía reproduciendo lo que yo le llamo las tres grandes debilidades de la transformación curricular. Déjame decirte cuáles son esas tres grandes debilidades que yo he encontrado en las universidades a lo largo de mis 30 años de trabajo. ¿Correcto? Entonces, durante estos 30 años de trabajo como consultor, he atendido a múltiples universidades que me han contratado, tanto en el sector público como privado, y en todas he encontrado estas tres grandes debilidades. Fíjate cuáles son. Número uno, tenemos una gran debilidad a nivel de la validez del currículum. Y esto es algo que ni siquiera las acreditadoras, y en el caso del Perú, ni siquiera el CINEACE y ni siquiera la SUNEDU han logrado darse cuenta de este factor. Bueno, no tendrían por qué darse cuenta de estos factores porque no hay expertos en educación superior en la gran mayoría de nuestros países. Y nuestras universidades son relativamente jóvenes y especialistas en educación superior, pues básicamente nosotros no tenemos en Hispanoamérica y en el tercer mundo. Correcto, no tenemos las especialidades mínimas y necesarias a nivel de maestría y doctorado para hablar de especialidades a nivel de educación superior. Entonces, uno de los principales defectos, una de las principales debilidades que tienen las universidades es el grado de validez del currículum. ¿Qué quiere decir esto? Que las supuestas competencias que están planteando no tienen una validez matemática. Quiere decir que no se ha seguido el protocolo técnico para hacer la investigación dentro de la población de profesionales en el determinado país para poder obtener la data empírica necesaria que nos permita elaborar un diseño curricular. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que están haciendo son pequeñas comisiones que no tienen ningún tipo de validez estadística y que no tienen ningún tipo de representatividad matemática de la profesión. Y estas pequeñas llamadas comisiones curriculares, bueno, hacen lo que está a su alcance y proponen un conjunto ya sea de asignaturas, luego lo transforman en malla y finalmente en un plan de estudio. ¿Correcto? Sin embargo, en el enfoque por competencias, tenemos que incrementar el grado de validez del currículo. Eso significa que recurrimos a definir un objeto de estudio bastante preciso, delimitar nuestras unidades de información, obtener muestras y administrarlas a través de métodos estandarizados. Con esos 4 factores, incrementamos la validez del currículum. Solo hay una forma de incrementar la validez del currículum y es a través de la aplicación de la tecnología curricular por competencias. El segundo gran problema entonces que tienen las universidades, aparte de currículos que no tienen validez matemática, el segundo gran problema es la formación docente. Ya la Journal of Agronomic Education e incluso la Universidad de Arkansas escribieron y publicaron interesantísimos artículos indicándole a la comunidad universitaria norteamericana que la gran mayoría de sus profesores no tenía una formación idónea para poder trabajar en la educación superior. Tenían másters, tenían PhDs,
pero no tenían una formación mínima, básica, que asegure que su trabajo como docentes, no como investigadores, sino como docentes, les generara los resultados que habían estado esperando a lo largo de los años. Bueno, esto ya lo dijeron los norteamericanos en la década de los 80 y los 90, pero parece que esta noticia todavía no ha llegado a las universidades del tercer mundo, de manera que los docentes todavía no tienen un entrenamiento mínimamente aceptable en las universidades para poder ejercer esa profesión. Entonces tú tienes que entender que en las universidades tenemos abogados, el abogado no es un docente, no tiene un título de docente, no pertenece al colegio profesional de docentes de su país y por ende no tiene las competencias para poder trabajar en la enseñanza, aprendizaje de la educación superior, y mucho menos con un enfoque por competencias. Entonces, nosotros tenemos en las universidades médicos cirujanos, psicólogos, abogados, ingenieros, economistas, administradores, contadores, y podemos seguir con toda la lista. Bueno, todo este grupo de profesionales no son docentes, o son administradores, no son docentes, son abogados, no son docentes, son cirujanos y no son docentes. El doctor Jorge Casas, de Perú, ya lo señaló interesantemente en un artículo, y él dijo: nosotros tenemos todas las ganas, pero somos simples amateurs de la enseñanza-aprendizaje a nivel superior. Entonces, como puedes ver, si las universidades continúan teniendo docentes sin entrenamiento y no desarrollan programas de formación docente que los conduzca a certificaciones estandarizadas dentro de sus países, no van a poder avanzar, porque el currículum, aunque esté por competencias, no puede implementarse, ya que el docente no tiene la competencia para poder implementar esta tecnología. El currículum es una tecnología, y para implementar esa tecnología tiene que haber una formación docente especializada en educación superior. Países tan avanzados como Inglaterra, United Kingdom y prácticamente los más avanzados de la Unión Europea ya vienen preparando certificaciones especializadas para que los distintos profesionales puedan primero certificarse, formarse, certificarse, lograr las competencias y luego poder enseñar en la educación superior. Correcto. El tercer factor entonces, o la gran debilidad de las universidades, es la evaluación. ¿Por qué? Porque continúan evaluando, sí, de manera escrita, cuando las competencias no pueden evaluarse por escrito, ya que las competencias son hechos económicos y por lo tanto no son hechos académicos. La evaluación escrita pertenece al nivel más inferior de la pirámide de Miller y por lo tanto no me garantiza que una persona, al salir a un mercado real de trabajo y al enfrentar una situación real laboral, pueda definitivamente evidenciar su competencia con total solvencia. Por lo tanto, estas son las tres grandes debilidades de las universidades: falta de validez en el currículo, falta de formación docente, porque no vas a poder implementarlo con docentes empíricos, y falta de autenticidad en la evaluación. Es decir, la evaluación que están aplicando las universidades en sus exámenes parciales, finales, etcétera, etcétera, continúa siendo una forma de evaluación poco auténtica, que no garantiza no solo el logro de las competencias, sino su evaluación rigurosa. Así que, bueno, muchos colegas a lo largo de estos años siempre le han echado la culpa al currículo por competencias, correcto, afirmando de que por culpa del currículo por competencias no se logran los aprendizajes y que el currículo por competencias es el responsable de que el perfil de egreso no se logre. Porque, por ejemplo, muchos dicen el enfoque por competencias los forma de manera cerrada. Y ese es un tremendo error. Un tremendo error. ¿Por qué? Porque desconocen la diferencia entre currículo y didáctica. Una universidad tiene que realizar cambios de 3 generaciones. ¿Correcto? El primer cambio es desarrollar un currículo por competencias. Pero ojo, mucho cuidado.
Un currículum no se implementa solo. No confunda usted el currículum con la didáctica. Así que el currículo por competencias es imposible que pueda formar de manera cerrada a nadie, porque la forma en que nosotros enseñamos, eso depende de la didáctica y de los métodos que nosotros empleemos. El currículum es un campo y la didáctica es otro. Ningún currículo puede ejecutarse sin didáctica. Todo currículo para poder ejecutarse depende de la didáctica y principalmente depende del cambio de segunda generación. De nada serviría tener un currículo por competencias cuando los profesores no tienen formación para aplicar esta tecnología y no tienen la formación suficiente para implementar los métodos profesionales de un docente de educación superior. ¿Correcto? Entonces el currículo puede estar muy hermoso, pero el segundo paso, el cambio de segunda generación que tiene que dar una universidad es formar al 100% de sus docentes y certificarlos en los métodos que aseguran que nosotros podamos lograr las competencias, que son certificar en el método de aprendizaje por proyectos, certificar en el método de aprendizaje clínico, certificar en el método de investigación-acción, certificar en el método por estudio de casos y en el ABP. Si los docentes no están certificados en esos cinco métodos, es imposible que el currículum despegue. El currículum, recuerda, no se aplica solo, no se implementa solo. El currículo, para implementarse, requiere de métodos. Por eso todas las universidades de rango mundial aplican los métodos de una manera muy respetuosa y rigurosa. Los aplican de manera experimental, los aplican de manera estandarizada. Y sus docentes tienen una formación intensiva en dichos métodos. Todas las escuelas, las mejores escuelas de medicina, todas las escuelas, las mejores escuelas de derecho, todas las mejores escuelas de negocios de rango mundial son muy rigurosas en los métodos que aplican dentro de sus carreras. Entonces, cambio de primera generación de una universidad, desarrollar y diseñar un auténtico, un verdadero currículum por competencias. De preferencia, con su certificación progresiva y, por supuesto, con mecanismos de reconocimiento del aprendizaje laboral. Pero una vez que se tiene el currículo, la universidad tiene que tener la madurez de entender que sus docentes tienen que dejar de ser empíricos, porque vienen de otras profesiones a trabajar en una profesión que no han estudiado. Y entonces, luego del currículo, tienen que aplicar el cambio de segunda generación, que es formar a los docentes para que sean profesionales de la educación superior y puedan de esa manera implementar los métodos que aseguren el logro de esas competencias. Y una vez que se tiene el cambio de segunda generación, las universidades no se pueden quedar dormidas, porque tienen que pasar a aplicar un cambio de tercera generación. Y ese cambio de tercera generación se llama cambiar la evaluación por una evaluación auténtica, es decir, pasar a evaluar de una manera clínica las competencias que se han identificado en el currículo. Así que recuerda, la transformación curricular consiste en superar el triángulo de las debilidades de la transformación curricular. Incrementar la validez del currículum, mejorar la formación docente, transformar e incrementar la autenticidad de la evaluación. De esa manera entonces aplicaremos cambios en 3 generaciones. Y a eso le llamamos mejora permanente. Así que las universidades no pueden dormirse y conformarse de manera infantil pensando que un currículo por competencias lo va a solucionar todo. Falso, porque hay otros 2 problemas centrales que transformar y superar. La formación docente para dejar de trabajar con docentes empíricos de otras profesiones y transformar la evaluación, cambiar los exámenes escritos, parciales y finales, obsoletos, por una evaluación clínica de las competencias.
Yo soy Máximo Estupiñán Maldonado, experto internacional en currículum por competencias, y te invito a que te suscribas y, por supuesto, no te pierdas nuestros próximos episodios. Un fuerte abrazo, buenas noches.